¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Buenos Buenos días, días, Buenos días, profesor. 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 Buenos días, profesor. Buenos Buenos días, días, profesor. chicos. Buen día, profesor. ¿Cómo está? Sí, profesor. Ah, Buenos días, profesor. buenos días, chicos. Primero nos presentamos. Mi nombre es Yansar Comani. Estamos a cargo del curso de física. Este veranito, ¿no? Este verano. A ver, primero advertirle, pues, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Stephanie? Cada semana vamos a ver variedad de temas. Como ves en pantalla, vas a ver entre 3 a 4 temas. Así que la teoría es amplia. Trataremos de que sea concisa para que puedas tú entenderla y poderla aplicar en los problemas de cada semana, ¿correcto? Igualmente en los problemas también va a haber un poco de dificultad tal vez por el tiempo, porque son 10 problemas, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible, ¿ya? Entonces vamos con la teoría y vamos con los problemas. A ver, semana número 1, temas que vamos a tratar: análisis dimensional, análisis vectorial, cinemática y MRU. Todos esos temitas vamos a ver el día de hoy. Comenzando con el tema de análisis dimensional. Recordemos que el curso de física lo que hace es describir y estudiar los fenómenos naturales, ¿cierto? Trata de describir o estudiar los fenómenos naturales. Ahora, para poder estudiar o describir esos fenómenos naturales, usamos las cantidades físicas, ¿cierto? Esas cantidades físicas se pueden separar en cantidades escalares y vectoriales, pero también se pueden separar en cantidades físicas fundamentales y derivadas, ¿no? Pero más importante que ello es entender o saber que estas cantidades físicas se pueden medir. Recuerda que todas las cantidades físicas son medibles, ¿listo? Y para poder medir una cantidad física necesito yo un sistema de medidas, ¿listo? El sistema de medida que nosotros vamos a usar es llamado Sistema Internacional de Unidades, ¿listo? Existen diferentes o diversos sistemas. Nosotros usaremos el Sistema Internacional de Unidades, que usa como base el sistema métrico MKS, ¿correcto? Por ejemplo, en el curso de química tú vas a usar otro sistema llamado el sistema CGS, ¿correcto? Pero en física usaremos normalmente el MKS o Sistema Internacional de Unidades, ¿correcto? En base a este Sistema Internacional de Unidades tenemos como base 7 cantidades fundamentales, 7 cantidades principales. A partir de estas 7 fundamentales podemos generar todas las demás, llamadas derivadas, ¿correcto? Vamos a repasar las 7 magnitudes fundamentales. Tenemos aquí a la longitud, tenemos a la masa, tenemos el tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Cada una de estas 7 magnitudes fundamentales tiene una unidad de medida según el sistema internacional. Por ejemplo, la longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amper, la temperatura en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela, ¿correcto? Esas son las unidades. Algo muy importante, las unidades deben estar en minúscula. Todas las unidades se escriben en minúscula, chicos. Y sus símbolos también. El símbolo de metro es una M minúscula, del kilogramo es un kg minúscula, del segundo es un S minúscula. Excepciones, amper y Kelvin, que se escriben con una A y una K mayúscula. ¿Por qué son excepciones? Porque cada uno de ellos representa a un científico. ¿Listo? A de Ampere, que viene a ser un científico relacionado a la corriente eléctrica. ¿Listo? Y K de Kelvin, que representa procesos termodinámicos. ¿Listo? Luego viene mol, que es en minúscula, CD, que también es en minúscula. Entonces, unidades y símbolos se escriben en minúsculas, a excepción de la letra A y la letra K. ¿Correcto? Pero acá hay un problemita con estas unidades. A pesar de que nosotros tenemos un sistema internacional, no todos los países usan este sistema. No todos los países usan ese sistema, ¿correcto? A pesar de que se llama Sistema Internacional de Unidades, no todos los países lo usan. Por ejemplo, algunos países usan el metro, otros usan el centímetro, otros usan las pulgadas. Entonces te das cuenta que puede haber una diferenciación entre las unidades de uno u otro país o continente en general, pues, ¿no?
Entonces necesitamos obligatoriamente una representación universal. Esta representación universal se llama dimensión. Entonces, las dimensiones de una cantidad física es una representación universal, que representan las cualidades de la cantidad física. Por ejemplo, siempre que yo hable de longitud, ¿con qué lo represento? Con una L mayúscula. Si hablo de masa, M mayúscula. Si hablo de tiempo, un T mayúscula. Hasta ahí todo bonito, ¿no? Incluso intensidad de corriente eléctrica es una I mayúscula. ¿Te das cuenta que es la primera letra? En cambio, cuando hablamos de temperatura, la temperatura se representa con un teta, pero un teta mayúscula. Esta es una letra griega llamada teta, o tita, como algunos profesores también lo mencionan, ¿no? Pero es un teta mayúscula. Me imagino que tú en el curso de geometría has usado un tita, pero no el mayúscula, sino el minúscula, ¿cierto? Sino el minúscula. Ahí está. Esto es lo que usas normalmente en el curso de geometría. ¿Listo? Entonces podemos encontrar el minúscula o el mayúscula. Formalmente debe ser mayúscula, pero obviamente por tipo de formato, estilo de letra, solamente se puede el minúscula. ¿Correcto? Cantidad de sustancia, N. Intensidad luminosa, una J. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos las representaciones. Entonces nosotros vamos a usar el día de hoy las dimensiones. A partir de las dimensiones de estas 7 cantidades fundamentales, vamos a tratar de encontrar las demás. Y para poder encontrar las demás necesitamos un sistema que pueda usar estas dimensiones o esta representación. Entonces, ¿cuál es el sistema que usa estas representaciones? Viene a ser el análisis dimensional. Entonces, dentro del análisis dimensional nosotros usamos las dimensiones. No usamos las unidades, usamos las dimensiones, ¿correcto? Entonces, el análisis dimensional es un procedimiento que permite comprobar si una ecuación de la física o ecuación es dimensionalmente homogénea. Entonces, mediante el análisis dimensional, nosotros podemos verificar si una ecuación es correcta o no. El análisis dimensional lo que hace es relacionar las cantidades físicas fundamentales con las derivadas, encontrar la relación entre ellas. Para poder encontrar esa relación, usamos las ecuaciones dimensionales. ¿Listo? ¿Qué es una ecuación dimensional? Es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades. Y es de la forma, mira, por ejemplo, si yo tengo cualquier cantidad física, una cantidad física X, ¿listo? Para poder averiguar qué dimensiones tiene esa cantidad física, uso la siguiente notación. Uso los famosos corchetes. Cuando ese X está entre corchetes, se lee dimensiones de X. Es decir, ¿qué dimensiones tiene la cantidad de X? ¿Listo? ¿Qué dimensiones tiene la cantidad de X? En esta oportunidad podemos decir que la dimensión de X depende de la longitud, de la masa, del tiempo, de la temperatura, de la intensidad de la corriente eléctrica, de la cantidad de sustancia y de la intensidad luminosa. Es decir, que X puede depender de estas 7, chicos. Puede depender de estas 7. De las 7, ¿correcto? Ahora, no siempre dependerá de 7, ¿no? En algunos casos dependerá solamente de 1, de 2, de 3 o de 4, ¿correcto? Dentro de las más usadas está la longitud, la masa y el tiempo. Pero tengan cuidado, la dependencia no es directa a L, sino a L elevado a un exponente. El exponente me indica la dependencia. Si el exponente vale 1, la dependencia es lineal. Si el exponente vale 2, la dependencia es cuadrática. Si el exponente vale 3, la dependencia es cúbica. Entonces nosotros debemos averiguar esa dependencia. Debemos averiguar esos exponentes, ¿correcto? Y no te olvides algo, esos exponentes son números enteros. Profe, ¿y cómo voy a averiguar esos exponentes, ¿no? Para poder obtener esos exponentes necesitamos algunas propiedades para poder operar, ¿cierto? Porque estamos en otro sistema, estamos en el sistema dimensional. Y en el sistema dimensional tenemos propiedades para poder operar. Por ejemplo, cuando tú operas normalmente en el día a día, tú sabes cuánto es 2 más 1. 2 más 1 es 3. Tú sabes cuánto es 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. Tú sabes cuánto es x más 2x. 3x.
Para poder encontrar estos resultados, tú has aprendido las propiedades de adición y de sustracción, ya sea en el curso de aritmética o álgebra, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Para poder hacer operaciones entre dimensiones, tú necesitas propiedades. Las propiedades que nosotros vamos a manejar son las siguientes. La primera, dimensiones de un número real. Sabemos que un número no tiene dimensiones porque no depende de ninguna de estas 7 magnitudes. No depende de ninguna. Entonces, un número no tiene dimensiones. Y si no tiene dimensiones, es una cantidad adimensional. Al ser una cantidad adimensional, se va a considerar que las dimensiones de un número real se representan con el número 1, porque no depende de ninguna de las 7 magnitudes fundamentales. Entonces, dimensiones de un número va a ser 1. Recuerda que nosotros podemos encontrar números de muchas maneras, ¿cierto? Por ejemplo, dimensiones de -2, profe, este es 1. Dimensiones de seno de 30, profe, ¿seno de 30 es un número? Sí, es un número, por lo tanto es 1. Por ejemplo, dimensiones de una letra griega o un símbolo. Pi. El pi representa un número, ¿no? 3,14 y 6 y así sucesivamente. Sigue siendo un número. Por lo tanto, siempre que yo tenga un número entre corchetes, sus dimensiones va a ser 1. En simples palabras, un número entre corchetes, chao, se va, porque es un 1. ¿Correcto? Siguiente propiedad. Corchetes o dimensiones de un producto. Tal vez este producto, chicos, no sea conocido para ustedes. Entonces, esta propiedad nos permite separar las cantidades. Porque tal vez separadas sean conocidas para ti. Separadas sean conocidas para ti. Si se cumple eso para el producto, para el cociente también se cumple, ¿no? Separamos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo las dimensiones de un producto, de un número real con una cantidad física? Número real y cantidad física. Usando la propiedad del producto, tendríamos dimensiones de C por dimensiones de X. Profe, pero C es un número. Chau. C se va. ¿Y qué me quedaría? Solamente X. ¿Correcto? ¿Se te das cuenta que los números siempre desaparecen cuando están entre corchetes? ¿Correcto? Siguiente propiedad, dimensiones de X a la N. Dimensiones de X a la N. También se usa la propiedad del producto, porque tú sabes que X a la N es multiplicar N veces el X, ¿cierto? Al multiplicar N veces el X, lo que voy a tener al final es que el exponente salió. El exponente sale de los corchetes. ¿Listo? No se elimina, a pesar de que n es un exponente, a pesar de que n es un número. No se elimina, porque el n no está entre corchetes. ¿Correcto? El que está entre corchetes es el x. Entonces me quedaría simplemente dimensiones de x elevado a la n. El n salió. Ahora, lo que sí puedo hacer es agarrar este n, ¿listo? Y al costadito nada más, decir lo siguiente. Como n es un número, las dimensiones de ese número, las dimensiones de este exponente debe ser 1. ¿Listo? Eso puedo hacer. Y tal vez en ese análisis, ¿listo? Tal vez en ese análisis, ¿qué va a ocurrir? Tú encuentres lo que te pide. ¿Correcto? Entonces, esa es la propiedad que vamos a usar. A esto podemos agregarle una propiedad más, llamado principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? ¿O qué establece? Establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. A través del principio de homogeneidad podemos decir nosotros que todos los términos de una ecuación física tienen las mismas dimensiones. Todos los términos de una ecuación física tienen las mismas dimensiones. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación muy conocida que vamos a ver en el tema de cinemática, pero esto ya la siguiente semana. ¿Qué me dice esta ecuación? A ver, la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Mira, son 3 términos. ¿Listo? Ahí está. Cada uno de los términos, según el principio de homogeneidad, si esta ecuación es correcta, si esta ecuación es homogénea, deben tener las mismas dimensiones. La dimensión de la velocidad inicial debe ser igual a la dimensión de la velocidad inicial e igual a la dimensión de la aceleración por el tiempo. Mira, sus dimensiones son iguales. Tengan cuidado. Yo no estoy diciendo
Yo no estoy diciendo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. No, estoy diciendo que sus dimensiones son iguales, que es distinto, ¿correcto? Las dimensiones son iguales. La dimensión de la velocidad inicial, de la velocidad final, son iguales, e igual a la dimensión de la aceleración por el tiempo. Ahora, si sus dimensiones son iguales, también podemos decir que sus unidades también serán iguales. Por ejemplo, si la velocidad final se mide en metros por segundo, la velocidad inicial también. Y cuando tú operes la aceleración por el tiempo, también sería metros por segundo. ¿Listo? Para eso lo podemos comprobar, mira. La aceleración se mide en metros por segundos al cuadrado. Por el tiempo que se mide en segundos. Al final, ¿cuánto me saldría? Me saldría metros por segundos. Ahí está. ¿Te das cuenta? Las unidades también serán iguales. ¿Correcto? Este es el principio de homogeneidad. Entonces, con este principio de homogeneidad, con las propiedades que ya hemos visto y las magnitudes fundamentales, las 7 magnitudes fundamentales, nosotros vamos a encontrar todas las demás. ¿Y todas las demás cómo se llaman? Derivadas. Todas las demás se llaman derivadas. O sea, aquí tenemos magnitudes derivadas. Son incontables, chicos. Hay muchas magnitudes derivadas. Muchas magnitudes derivadas. ¿Correcto? Vamos a mencionar las más importantes. Primera magnitud derivada, el área. El área es una cantidad que se calcula multiplicando el largo por el ancho. Por ejemplo, el área de un rectángulo, ¿no? Largo por ancho, ¿no? A por B. Longitud por longitud. Si tú vas a multiplicar longitud por longitud, sus dimensiones al final, ¿cuánto serían? Longitud al cuadrado, L cuadrado. Algo similar ocurre con el volumen. Para calcular el volumen de un paralelepípedo, por ejemplo, se multiplican tres valores: el largo, ancho y altura. Es decir, longitud por longitud por longitud. Si yo multiplico longitud por longitud por longitud, ¿qué me queda? Longitud al cubo. Pasemos a la velocidad. La velocidad se calcula formalmente como desplazamiento sobre tiempo. Desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento es una longitud, por eso es L. El tiempo es T, entonces sería L sobre T. Recuerda algo, las dimensiones normalmente se representan de forma lineal, por eso no puede haber ningún término en la parte inferior, tiene que subir. Al subir, ¿qué pasa con el exponente? El exponente cambia de signo. Entonces me quedaría L por T a la menos 1. ¿Correcto? Velocidad L por T a la menos 1. La aceleración es velocidad sobre tiempo. La velocidad L por T a la menos 1 y el tiempo es T. ¿Qué me quedaría? L por T a la menos 2. L por T a la menos 2. Sigamos con la fuerza. La fuerza es masa por la aceleración. ¿Listo? La masa es m, la aceleración L por T a la menos 2. Ahí está. M, L, T a la menos 2. Ahí tenemos la fuerza. Vamos con la presión. La presión es fuerza sobre área. ¿Te das cuenta que ya estamos viendo la fuerza y tengo el área? ¿Listo? Entonces la fuerza sobre área al operar me quedaría M por L a la menos 1 por T a la menos 2. ¿Listo? A ver, por ahí tengo una pregunta. Dice, Santiago, cuando sube, vuelve negativo su exponente. Cuando un exponente sube o baja, cambia de signo. Por ejemplo, si abajo es negativo su exponente, al subir se vuelve positivo. Si abajo el exponente es positivo, al subir se vuelve negativo. ¿Listo? Cambia de signo. Al subir y bajar, cambia de signo. ¿Correcto, Santiago? Listo, continuamos. Trabajo. El trabajo se calcula como fuerza por distancia. La fuerza ya la hemos visto hace un momento, ¿no? L por T a la menos 2. Y la distancia es L. Al operarlas, mira lo que me queda. M por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Listo? La densidad se calcula, creo que la gran mayoría sabe, que la densidad se calcula como masa sobre volumen. La masa es M, el volumen L cubo. Por lo tanto me quedaría M por L a la menos 3. Y por último, la energía, que lo podemos calcular como masa por velocidad al cuadrado. La masa es M, la velocidad L por T a la menos 1 al cuadrado. Operas y mira lo que nos queda. M por L cuadrado T a la menos 2. Y ahí quiero terminar y ahí quiero mencionar algo. ¿Te das cuenta que la energía
y el trabajo tienen las mismas dimensiones? La energía y el trabajo tienen las mismas dimensiones. ¿Sí? A ver, Jesús me dice, profesor, ¿por qué Pues, puso n igual a 1 en la diapositiva 4? sí, ajá, x a la n, ahí está. El exponente n es igual a 1. Claro, porque recuerda que un exponente, este exponente es un número. Y según lo que hemos visto nosotros, las dimensiones de un número, ¿cuánto es? A la dimensión. Es 1. Ajá. Eso. No digo que el n vale 1. No, el n no vale 1. El n puede ser cualquier número. Pero como es cualquier número, sus dimensiones sí puedo asegurar que vale 1. Y tal vez ahí exista lo que te pidan. Pues, ¿no? Dentro de ese exponente esté algún valor que te estén pidiendo. ¿Correcto? Listo, chicos. Entonces ya hemos visto y hemos notado que la energía y el trabajo tienen las mismas dimensiones, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué es una dimensión? Lo mencionamos hace un momento. Las dimensiones es una representación universal que representan las características o cualidades de una cantidad física. Por ejemplo, si yo voy a medir la longitud de la pizarra o la longitud de la pantalla, esa longitud de la pantalla tiene las mismas características que la longitud de una pizarra o que tu altura, ¿cierto? Porque al final ambos miden longitudes. Como ambos representan longitudes, tienen las mismas características, tienen las mismas cualidades, no el mismo valor, pero sí tienen las mismas características y tienen las mismas unidades, ¿listo? Entonces ambas tendrán las mismas dimensiones. Las dimensiones representan características de una cantidad física, ¿correcto? Siempre que tú tengas las mismas características, se podrá representar con las mismas dimensiones. ¿Listo? Por ejemplo, la altura de una persona, la altura de una puerta, el ancho de una ventana, tienen las mismas características, ambas, todas. Por eso todas serán longitudes y todas tendrán las mismas dimensiones, que sería el L. ¿Listo? Continuando decimos acá, el trabajo y la energía tienen las mismas dimensiones, pero recuerda algo, el trabajo y la energía son cantidades físicas distintas. Trabajo y energía son cantidades físicas distintas, pero que tienen las mismas dimensiones. ¿Listo? No solamente ellas, sino también el calor. El calor, trabajo y energía. No solamente ellas, sino que también el torque. Entonces, existen cantidades físicas distintas, pero que tienen las mismas dimensiones. ¿Mira? Tienen las mismas dimensiones. ¿Correcto? Ya está. Y con eso hemos terminado el tema de análisis dimensional. Pasemos al siguiente tema rápidamente, chicos. Análisis vectorial. El análisis vectorial lo que hace es analizar, estudiar las cantidades físicas vectoriales. Para ser más exacto, el análisis vectorial estudia los vectores. ¿Qué es un vector? Es un segmento de recta con dirección. Es un segmento de recta orientado. Para ser más claros todavía aún, un vector es una flecha, chicos, como tú ves en pantalla. Un vector es una flecha. Y todo vector tiene elementos, ¿correcto? La cantidad de elementos depende del autor. Hay autores que consideran que tiene 5 elementos. Hay autores que consideran que tiene 3 elementos. Y hay autores que consideran que tiene 2 elementos, ¿correcto? Entonces va a depender básicamente del autor. Pero la base de un vector viene a ser 2 elementos como prioridad, que es la magnitud del vector, que viene a ser el tamaño. La magnitud o módulo representa el tamaño del vector, ¿correcto? Magnitud o módulo representa el tamaño del vector. Y el otro elemento que es muy importante es la dirección. La dirección. ¿Y qué es la dirección? La dirección es la inclinación del vector. Pero esta inclinación, este ángulo de inclinación, se mide respecto al eje X positivo. Respecto al eje X positivo, en sentido antihorario, se mide la dirección
o el ángulo, ¿correcto? Para trigonometría se le llama ángulo en posición normal, ¿correcto? Entonces, el ángulo que nosotros vamos a medir debe ser en posición normal. Un ángulo medido desde el eje X positivo en sentido anti-horario, ¿correcto? Ya está. Entonces, esos son los elementos básicos para nosotros. Luego por ahí le agregan el sentido, que viene a ser la flechita superior, y la recta de referencia, ¿no? Que viene a ser el eje X positivo. ¿Correcto, chicos? Entonces, una vez ya definidos los elementos, ya podemos estudiar los vectores, podemos encontrar operaciones entre ellas. ¿Qué operaciones tenemos entre ellas? Tenemos la suma, tenemos la resta y tenemos la multiplicación. Listo, dentro de la multiplicación tenemos dos multiplicaciones, la escalar y la vectorial. Es decir, el producto punto y el producto aspita. ¿Listo? Nosotros vamos a ver solamente la suma y la resta. La multiplicación de vectores ya lo vas a hacer. Ya lo vas a hacer cuando estés dentro de la universidad. Dentro de la universidad, tenemos por ahí, aprovecho si hagas el tema de multiplicación de vectores. Pero por lo menos nosotros vamos a hacer solamente sumas y restas. Y para poder hacer las operaciones entre vectores, que viene a ser la suma y resta, tenemos algunas reglas o métodos, ¿no? Tenemos por aquí el método del paralelogramo. El método del paralelogramo es un método que se usa para dos vectores nada más, solamente para dos. ¿Listo? Lo primero que debe hacer es graficar los vectores con un origen común. ¿Listo? Ambos vectores deben nacer de un mismo punto. Deben nacer de un mismo vértice. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el vector A estuviese por aquí? Entonces no nacerían de un mismo punto A con B, ¿no? Entonces, para que nazcan de un mismo punto, ¿qué hago? Lo traslado. Recuerda que al trasladar un vector no debe cambiar ni su tamaño, es decir, no debe cambiar su módulo, ni tampoco la dirección. Tampoco. Entonces ya lo trasladaste, de tal manera que ahora sí, nacen de un mismo punto. Una vez que nazcan de un mismo punto, trazas rectas paralelas. Paralela, paralela, una recta. Segunda recta, paralela. Ahí está. Paralela a los vectores. Y así hemos formado un paralelogramo. ¿Correcto? En este paralelogramo tenemos dos diagonales. Tenemos la diagonal principal, que nace del vértice de origen, y tenemos la diagonal secundaria. Cada una de estas diagonales representa una operación. La diagonal principal representa la suma. La diagonal principal representa la suma. Y la diagonal secundaria representa la resta. ¿Correcto? Gráficamente entonces ya hemos encontrado la suma y gráficamente ya hemos encontrado la diferencia. Recuerda algo, a la suma de vectores también se le conoce como resultante. Entonces, cuando en un problema te dicen, calcule la resultante de vectores, te está pidiendo la suma de los vectores. ¿Listo? Y gráficamente ya lo hemos encontrado. Pero recuerda algo, a veces nuestras respuestas no va a ser un gráfico, no va a ser una flecha. Usualmente lo que nos piden a nosotros es encontrar un valor, ¿no? La magnitud de esta resultante, la magnitud de la suma o la magnitud de la diferencia. ¿Correcto? A ver, dice por ahí. Profesor, ¿por qué en la suma no se unen? Ah, ¿te refieres que no se unen como aquí? ¿A eso te refieres, Abigail? Mira, si se unen. Si se unen, mira. Observa. ¿Qué pasaría si este vector A yo lo traslado a la recta paralela? Al trasladarlo se forma lo que tú mencionas, ¿sí? El vector A con el vector B de manera consecutiva generan ¿qué cosa? Generan la suma de vectores. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está la unión de los vectores también. En la segunda, Diana, no es la suma de vectores, no es la resultante. En la segunda simplemente es una resta, una diferencia.
resta o diferencia. Solamente eso, ¿correcto? Y gráficamente se calcula de esta forma. Gráficamente, ¿correcto? Ya está. Entonces, chicos, ya tenemos gráficamente la resultante y la diferencia de vectores. Pero su valor, la magnitud, ¿cuánto será, profesor? Para calcular la resultante o el valor de la resultante, tienes que aplicar toda esta fórmula. Toda esta fórmula. Ahí está. ¿Listo? La resultante es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más el doble producto de a por b por el coseno del ángulo. ¿Listo? Y para encontrar la diferencia es prácticamente lo mismo. Con el único cambio que ya no colocas más por aquí. Ahora colocas menos. ¿Correcto? Entonces de esa manera tú vas a calcular el valor de la suma y el valor de la diferencia a través del Profesor, método o la regla de paralelogramo. Sí, dime. una pregunta. Siempre para hallar la resultante, la flechita va a apuntar hacia la derecha y cuando hallamos la diferencia, la flecha hacia la izquierda. No siempre ocurre esto porque va a depender de la ubicación de tu vector A y B, pero siempre que formes un paralelogramo, la resultante nace del origen de los dos vectores y termina en el vértice opuesto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo el vector A por aquí y por aquí el vector B? Entonces, si yo trazo las paralelas, una paralela por acá y otra paralela por aquí, te das cuenta que el origen de los vectores es este punto. Entonces, de este punto, tú trazas hasta el vértice opuesto, trazas la resultante. ¿Te das cuenta? De esa manera. Siempre seguir esos pasos para poder graficar correctamente la resultante. Y si quisiera graficar la diferencia, ¿se dan cuenta que la diferencia se traza desde las cabecitas de los dos vectores? Vector A, vector B, sus cabecitas. Entonces, el vector diferencia sería este, ¿no? De las cabecitas de los dos vectores a este. Esta sería la diferencia. Esa es la manera que debemos hacer para graficar la resultante y la diferencia. ¿Correcto? La resultante nace del origen de los vectores y la diferencia nace de las uniones de las partes finales de los vectores. Listo. Entonces ya tenemos aquí el método del paralelogramo. Ahora pasemos a otro método muy importante llamado el método del polígono o regla del polígono. Lo bueno de este método de polígono es que se puede usar para más de dos. Puedes usarlo para 3, 4, 5, 6, muchos vectores. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿En qué consiste este método? En graficar todos los vectores de manera consecutiva, ¿no? Has graficado el vector A, el vector B, has graficado el vector A, el vector B, el vector C y el vector D de forma consecutiva. Recuerda que para poder formar esto, tú debes trasladar vectores, ¿correcto? Sin cambiar su dirección ni su magnitud. Mira, ya los hemos trasladado y se han ubicado de esta manera, de forma consecutiva, uno tras de otro. A, B, C y D. Lo importante es identificar dónde comenzó la historia. Entonces tú comenzaste a colocar los vectores aquí. Este es tu punto de inicio. Si este es tu punto de inicio, tu punto final está acá. Entonces, mediante una flecha, acá está la flecha, tú vas a unir el punto de inicio con el punto final. Esa unión representa el vector resultante. La unión del punto inicial hasta el punto final representa la resultante, ¿correcto? Entonces, la unión del punto inicial hasta el punto final sería la resultante. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese A, B, C, D y tuviese un vector adicional que sería E? ¿Te das cuenta que todos son consecutivos? Todas son consecutivos. Si tú identificas el punto inicial está por acá. Inicio. Y también coincide con el punto final. Si el punto inicial y el punto final están en el mismo lugar, dime, la resultante, ¿cuánto sería? La resultante valdría 0. La resultante valdría 0.
Si el punto inicial y el punto final coinciden, podemos decir que la resultante es 0. ¿Y qué significa que la resultante es 0? Significa que todos los vectores, todos, absolutamente todos, se eliminan, se van. Chao, porque al sumarlas me da 0. ¿Y eso es muy importante para nosotros? Sí. Porque en algunos problemas tú vas a tener muchos vectores. Y la idea de tener muchos vectores es reducirlos. Si yo tengo 20 vectores, reduce poco a poco. Es decir, si reduzco estos 5, ya no tendré 20, tendré 15. Y así poco a poco voy reduciendo hasta quedarme con una sola. Hasta quedarme con menos. Y de esa forma calcular la resultante total. ¿Correcto? Entonces, el método del polígono nos ayuda bastante para reducir vectores. Nos ayuda bastante para reducir vectores, chicos. ¿Listo? O para también representar un vector en función de otros, o muchos vectores en función de uno. ¿Correcto? Entonces, este método lo vamos a usar también nosotros durante los problemas y ahí va a quedar un poco más claro. Entonces, todo lo que hemos Profe, visto una acerca de consulta. vectores. Dime. ¿Y la cantidad de vectores que se puede eliminar son solo 5 o más? Más. Todas las que tú quieras, siempre y cuando cumplan con la condición de que sean consecutivos y formen una figura cerrada, como Ah, esto. ok. Esto pueden ser muchos Ok, más. gracias. ¿Listo? Entonces, todos los métodos que hemos visto, el método del polígono, el método de paralelogramo, es para el método más geométrico. ¿Listo? Método geométrico. Ahora vamos a ver la otra parte, de la parte de vectores, que viene a ser el método analítico. El método un poco más trigonométrico. Observa, tenemos ahora un vector que lo vamos a graficar no en cualquier lugar, sino que lo vamos a representar en un sistema de coordenadas. En este caso uso el sistema X, Y o XY. Entonces acá tenemos nuestro vector, ¿no? Vector A. Recordemos que todo vector tiene dos elementos como base, ¿no? Que viene a ser la magnitud y la dirección. Ahí está, mira, la magnitud y la dirección. La magnitud se representa con una letra. En tu caso, en tus problemas puede ser un número, ¿no? 10 unidades, 40 unidades, 50 unidades, no lo sé. Podemos decir que se representa con una letra, que es el mismo vector, pero sin la flechita arriba, ¿correcto? Y la dirección es un ángulo. Ya está. Ahora, según este método analítico, lo que nosotros vamos a hacer es descomponer el vector. ¿Listo? Pero no cualquier descomposición, sino una descomposición rectangular. Vamos a descomponerlo rectangularmente. Vamos a descomponerlo en función de los sistemas de coordenadas. ¿Correcto? Entonces, para hacer eso, trazamos dos rectas paralelas. Una paralela al eje Y y otra paralela al eje X. Al trazar esas rectas paralelas, se generan puntos de intersección. ¿Ven? Esos puntos de intersección me ayudan a poder saber cómo serán mis componentes. Desde el origen de coordenadas hasta esos puntos de intersección, formas las componentes. Desde el origen de coordenadas hasta esos puntos de intersección, formas las componentes de mi descomposición, generándose así una componente horizontal y una componente vertical. ¿Listo? Gráficamente tú ya sabes cómo es la horizontal y vertical, pero el problema es el valor, ¿no? ¿Cuánto valen esas componentes? Y para eso uso un poquito de trigonometría. En este triangulito, tú tienes una hipotenusa y tienes un ángulo. Lo que tú quieres ahora es tu cateto adyacente y tu cateto opuesto. Y vas a hacer lo siguiente. Para calcular el cateto adyacente, el cateto más cerca al ángulo, para calcular esta componente más cercana, esta componente que está al costadito, escucha bien, está al costado. Para calcular la componente que está al costado, usas la razón trigonométrica coseno. ¿Listo? Usas la razón trigonométrica coseno. De tal manera que esa componente que está al costado es igual a hipotenusa por el coseno de teta. Hipotenusa por el coseno de teta. ¿Correcto? A coseno de teta. Y a este valor, a esta magnitud, le agregamos un signo que representa la dirección. ¿Qué signo le corresponde? Positivo. ¿Por qué, profesor? Porque esta componente se está yendo hacia la derecha. Si se va a la derecha, positivo. Si se va hacia la izquierda, negativo. ¿Correcto? Entonces, de esa manera ya se ha encontrado la componente horizontal. La componente en el eje X. Lo mismo hacemos con la componente en el eje Y. En el eje Y
de frente nada más. Si la componente de arriba, la componente en el eje X es coseno, la otra, sin dudarlo, debe ser seno. Entonces la otra sería a seno de teta. Esa es la magnitud. ¿Pero qué signo le corresponde? Bueno, si es que va hacia arriba, positivo. Si es que va hacia abajo, negativo. ¿Correcto? Eso es muy importante. Identificar la dirección también. Entonces ya tengo las dos componentes. Con esas dos componentes encontradas, mediante la descomposición rectangular, nosotros vamos a representar a nuestro vector. Vamos a tener aquí la representación de un vector. Mira. Un vector cualquiera en general tiene siempre dos componentes, dos pares ordenados. Bueno, un par ordenado, ¿no? Esto tenemos la representación de par ordenado. Creo que la gran mayoría ha trabajado esto en el colegio, ¿cierto? Cuando estás en primaria, incluso, en inicial incluso hacen esto. Representación por par ordenados. ¿Listo? Obviamente que en inicial no usan muchos números. Lo que usan son símbolos, ¿no? Imágenes. Pero lo representan en cuadrículas, ¿no? En cuadraditos representan los objetos. Lo mismo es la representación de par ordenado, que tú lo representas con números en una cuadrícula, pues, ¿no? Entonces, esta es la representación de par ordenado. O sea, todo vector tiene dos valores, un valor horizontal y un valor vertical, ¿correcto? Una vez que tengas esta representación, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, yo tengo el vector A igual a menos 4, punto y coma 3. Este es mi vector A. Conociendo estos dos valores, yo puedo saber sus dos elementos. ¿Cuál es el primer elemento? La magnitud. ¿Cómo calculas la magnitud, profesor? Vamos a calcularlo con Pitágoras. Aplico Pitágoras para esos dos valores. Aplicamos Pitágoras para esos dos valores. A ver, si yo aplico Pitágoras tendríamos que la magnitud de A es igual a raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Listo? ¿Esto cuánto saldría? Esto al final saldría 5, chicos. Saldría 5. Por lo tanto, la magnitud de mi vector A vale 5. Ese es uno de los elementos. El otro elemento viene a ser la dirección del vector A, el ángulo. Pero mira lo que te dicen. Para calcular el ángulo tienes que hacer todo esto. No hagas todo eso. Formalmente se tiene que hacer esto, ¿no? Pero obviamente que a nivel preuniversitario trabajar con tangente a la menos 1 o arco tangente puede ser un poco tedioso. Así que yo te doy una idea mejor. Si tu vector es A igual a menos 4,3, tú vas a graficar este menos 4,3. ¿Qué significa menos 4, chicos? Menos 4 significa un 4, pero hacia la izquierda. Recuerda, negativo significa izquierda. Y luego tenemos un 3 positivo. ¿Qué significa ese 3? Hacia arriba. 3 hacia arriba. ¿Te das cuenta que hemos formado dos componentes consecutivas? 4 y 3. Uniendo el punto inicial con el punto final, hemos encontrado la resultante, que tiene un valor de 5. ¿Listo? Dime, ¿este triángulo es conocido para ti? ¿Sí o no? ¿Este triangulito se conoce? Creo que la gran mayoría lo va a conocer. Y tú sabes que en este triángulo, este angulito, ¿cuánto vale? 37 grados. Claro que sí, ¿no? 37 grados. La gran pregunta, efectivamente, el triángulo de 37 es 53. La gran pregunta, ¿cuánto será la dirección? ¿La dirección será 37? No. Según lo que hemos visto nosotros en la teoría, para poder encontrar la dirección debes trazar el ángulo en posición normal. Este sería el ángulo en posición normal. Entonces la dirección sería 147. ¿Correcto? 147. No 37, ten cuidado, sería 147. Como todo debe sumar 180, le quito el 37. Efectivamente, Estefan. 147. Tengan mucho cuidado. Muchos se emocionan y siempre dicen, 37, profe. No. Sigue la definición. Ángulo en posición normal. ¿Correcto? Entonces, esta es la base de la resolución de varios problemas del día de hoy. Así que tomar en cuenta la descomposición rectangular y tomar en cuenta cómo se calcula la magnitud y la dirección. ¿Correcto? Con eso hemos terminado el tema de... 143. Estefan, me has fallado, Estefan. Me has fallado. Yo creyendo.
el resultado de este. Sí, efectivamente, 143. Muchas gracias, chicos. Profesor, Sí, ¿qué es un ángulo en posición normal y por qué es importante? claro, lo vimos acá. Ángulo en posición normal. Un ángulo medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. ¿Listo? Ángulo en posición normal. Ese término lo usan también en trigonometría. Ángulo en posición normal. ¿Correcto? Correcto. Listo. Ángulo en posición normal es aquel ángulo que se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario. En sentido antihorario. Listo, chicos, y con eso hemos terminado el tema de vectores. Pero falta todavía más. Falta más. Vamos a ver ahora la parte de cinemática. A ver, Profesor, concepto de... Sí, sí, sí. ahí de donde sacaba el tangente. Ah, la tangente. La tangente o calcular la tangente es la forma formal, se podría decir, la manera formal de calcular la dirección. La tangente tú sabes que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por ejemplo, para este ángulo interior, si tú calculas el cateto opuesto, sería 3 y el cateto adyacente sería 4. Entonces acá sería 3 cuartos. ¿No? Y si conociendo ese ángulo de 3 cuartos, puedes calcular un ángulo también. Pero te das cuenta que es un poco engorroso aplicar esto acá, ¿no? Tangente a la menos 1. Dime, ¿qué es tangente a la menos 1? A ver, ¿quién sabe por ahí qué significa tangente a la menos 1? Listo, muchos confunden tangente a la menos 1 como Sería, 1 sobre tangente. No sé si es arco sería tangente, la calculadora. cateto Claro, opuesto sobre cateto opuesto. que tengan cuidado. Entonces te das cuenta que la representación puede confundir a muchos, ¿no? Tangente a la menos 1 no es 1 sobre tangente, sino es la función inversa de la tangente, que viene a ser el arco tangente. ¿Listo? Profe, Profesor, ¿y ¿cómo cómo calcula el se... arco tangente, profe? Bueno, con calculadora. Con calculadora, o si no, analizando el triángulo, que es lo más adecuado y lo más sencillo para no confundirte. ¿Correcto? Profesor, y para escribir uno sobre tangente, eso sería tangente a la menos uno, ¿no? Para no confundir con el arco tangente. Es que ahí Como, tienes que ahí sí va a ser un poco complicado la notación, porque en matemática no sé cómo lo diferencian. Por ejemplo, eso le puedes preguntar más exacto al profesor de trigonometría, por ejemplo. Porque cómo yo diferencio si es tangente a la menos uno un arco tangente o cómo es uno sobre tangente. Si no me equivoco, lo pueden hacer, el menos uno se puede ubicar en la parte de afuera o si no en la parte de adentro. ¿Correcto? Pero en esta oportunidad, esta tangente a la menos uno representa arco tangente. Pero no te preocupes porque esto no lo vamos a usar nosotros. Si quisiéramos encontrar dirección de un ángulo, lo vamos a hacer directamente con la gráfica. Gráficamente lo vamos a encontrar. Ahí está, ahí se visualiza, se ve el ángulo exacto. ¿Correcto? Ese es el método que vamos a usar para no complicarnos la vida. Porque si no, tratando de hacer todo esto, nos podemos complicar y es muy trigonométrico en realidad, ¿no? Listo. Vamos a ver, cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es parte de la ciencia que estudia el movimiento de un cuerpo. Recuerda que la cinemática, dinámica, trabajo, energía, cantidad de movimiento, todos esos temitas estudian movimiento, ¿no? Todos estudian movimiento. La gran mayoría de temas de la mecánica clásica estudian el movimiento. La gran diferencia viene a ser la perspectiva, el punto de vista. La cinemática estudia el movimiento a partir de las características del movimiento. Por eso es muy importante la trayectoria que tiene, el tiempo que demora, la velocidad que tiene el cuerpo. Características. Sin importar las causas. Claro, también el MRV es un movimiento. ¿Listo? Vamos a ver diferentes tipos de movimiento. Hay MRV, MRU, movimiento vertical de caída libre, movimiento parabólico, movimiento circular. Todos esos movimientos vamos a ver. Hoy no. Hoy vamos a ver solamente uno de ellos, llamado MRU, el más sencillo de todos. La siguiente clase le vamos a bombardear con todos los demás. MRV, caída libre, parabólico y circular. Todos esos vamos a ver. ¿Correcto? Entonces, la cinemática estudia el movimiento a partir de las características del mismo. ¿Listo? Pero, ¿qué cosa es movimiento, chicos? Movimiento es cambio de posición.
Cuando un cuerpo cambia de posición, decimos que el cuerpo se está moviendo. Pero algo muy importante, el movimiento es relativo. El movimiento depende del sistema de referencia. Por ejemplo, si ustedes que están atrás de la pantalla, bueno, al otro lado de la pantalla, son un sistema de referencia, respecto a ustedes, yo me muevo. Respecto a ustedes, ¿yo me voy a mover? No. Respecto a ustedes, yo no me muevo, chicos. Porque para moverme, debo cambiar de posición respecto a ustedes. Y te das cuenta que si tú estás sentado ahí en tu silla, en tu escritorio, yo estoy aquí sentado. La longitud de separación o la separación entre ambos sigue siendo la misma. Entonces yo no me estoy moviendo respecto a ustedes. Pero si le preguntamos a una persona que está fuera del planeta, por ejemplo, si está dentro de un satélite que está orbitando alrededor del planeta, para esa persona yo me muevo, porque esa persona está notando que mi cuerpo se está moviendo junto al planeta, generándose una trayectoria elíptica, ¿no? A través de dos movimientos, movimiento de traslación del planeta y movimiento de rotación. Entonces, para esa persona yo me muevo. ¿Te das cuenta cómo el movimiento es relativo? Y depende del sistema de referencia. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Estudiar el movimiento de un objeto. Estudiar el movimiento de un cuerpo. Y para poder estudiar el movimiento de un cuerpo, obligatoriamente debo tener un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un sistema donde nosotros vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo. Un sistema de referencia está asociado a un sistema de coordenadas, a un observador también. Está asociado, un sistema de referencia tiene sistema de coordenadas, que es el sistema más conocido por ustedes, el sistema X, Y, Z, sistema de 3 dimensiones, y también tenemos un observador. El observador me va a indicar dónde se encuentra el cuerpo. ¿Listo? ¿Dónde está el cuerpo? El observador. A esto también se le puede agregar un cronómetro, chicos. Un cronómetro, un reloj. El cronómetro del reloj me va a indicar qué tanto tiempo transcurre de un evento a otro, ¿no? Qué tanto demora un evento. ¿Listo? Este sistema de referencia nos ayuda para poder estudiar el movimiento o simular el movimiento de un objeto o un evento. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo estudio el movimiento de un cuerpo? Para eso, primero definimos el vector posición. Una vez que yo ya tenga el sistema de referencia, acá está todo mi sistema de referencia, voy a ubicar dónde está el cuerpo. Entonces, para eso trazo un vector posición, que no es más que otro vector, ¿no? Un vector posición, una flecha donde indica dónde está el cuerpo. Entonces, acá tenemos el vector posición. ¿Listo? Aquí se encuentra el cuerpo, aquí ocurre el evento, ahí se encuentra el objeto. Vector posición. El vector posición también tiene tres dimensiones, ¿no? X, Y, Z. Es decir, un vector posición es un vector simplemente, que tiene, en este caso, 3 valores, ¿no? Para nosotros puede tener 2 nada más, o puede tener uno nada más. Esto ya va a depender del mismo problema, ¿correcto? Entonces, el vector posición nos indica las coordenadas del objeto, las coordenadas de dónde se encuentra el objeto. Con esas coordenadas, nosotros podemos encontrar otras cantidades físicas, por ejemplo, el desplazamiento. Mira, observa. Tenemos aquí nuestro sistema de referencia de 2 dimensiones. En este sistema de referencia vamos a ubicar la posición inicial donde se encuentra el cuerpo. ¿Listo? Aquí está un cuerpo, un mosquito, una mosquita. Y la mosquita empezó a moverse, mira, por toda esta trayectoria. Ahí está. Y queremos estudiar el movimiento de la mosca desde esta posición inicial hasta esta posición final. Desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Listo? Entonces, para poder estudiar el movimiento de este objeto, debo definir quién es la posición inicial, ¿listo? Quién es la posición inicial y quién es la posición final. Ponemos por acá posición inicial y posición final, ¿correcto? Posición inicial y posición final. Una vez que hayas definido las dos posiciones, los dos vectores de posición, debo trazar un vector que une la posición inicial con la posición final. Esa unión de posiciones representa el desplazamiento. El desplazamiento de un cuerpo, el desplazamiento me indica de dónde a dónde se ha movido el cuerpo. Desde una posición inicial hasta una posición final.
¿Cómo se calcula el desplazamiento? El desplazamiento se calcula como diferencia de posiciones. El desplazamiento viene a ser igual a la variación de posición. Listo. Este es el desplazamiento, la variación de posiciones. Una vez definida el desplazamiento, tenemos la velocidad. Definida ya el desplazamiento, podemos definir la velocidad media. ¿Cómo se define la velocidad media? Como la variación de posición sobre variación de tiempo. Recuerda que en este movimiento del cuerpo, el cuerpo ha cambiado de posición. Ese intervalo de tiempo es t menos t sub 0. En este intervalo de tiempo. Ahora, ¿te das cuenta que esta velocidad media es igual a variación de posición sobre variación de tiempo? ¿Sí? ¿Y qué cosa es variación de posición? Variación de posición es desplazamiento. Esto sobre variación de tiempo. Por ese motivo, la velocidad media también se calcula como desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Y justo esta velocidad media es la que me importa el día de hoy. Porque a partir de la velocidad media, a partir de la velocidad, podemos indicar si un movimiento es un MRU, un MRV, caída libre, movimiento parabólico o movimiento circular. En base a esta velocidad podemos identificar diferentes tipos de movimiento. Obviamente también está relacionado al tipo de trayectoria. Por ejemplo, para esta gráfica, la trayectoria del cuerpo es una curva. Por lo tanto, es un movimiento curvilíneo. Y nosotros, ¿qué tipo de movimientos curvilíneos vamos a ver? Vamos a ver el movimiento parabólico de caída libre. Y vamos a ver el movimiento circular. Estos son movimientos curvilíneos. Pero también veremos movimientos rectilíneos. Y dentro de los movimientos rectilíneos tenemos el movimiento vertical de caída libre, movimiento MRV y movimiento MRV, que es justo el que vamos a ver a continuación. Movimiento MRU. A ver, ¿qué se cumple para el MRU? ¿Qué significa MRU, chicos? Movimiento rectilíneo uniforme. El MRU es el movimiento rectilíneo uniforme. Y como su nombre lo dice, si yo hablo de movimiento, hablo de cambio de posición de un cuerpo. Y si es rectilíneo, significa que ese cambio de posición es en línea recta. Profesor, ¿y qué significa uniforme entonces? Ya sé qué significa movimiento, ya sé qué significa rectilíneo. ¿Uniforme qué significa? No varía la velocidad del cuerpo. Movimiento No varía la uniforme velocidad, significa la que velocidad. no varía la No velocidad. cambia. Que la velocidad F. se mantiene. La velocidad se mantiene constante. Pero tú sabes de dónde proviene eso. Esa es la conclusión, se podría decir, ¿no? Pero tú sabes que un movimiento uniforme significa que si transcurre un tiempo t, imaginemos acá, si aquí transcurre un tiempo t, para ese tiempo t ha recorrido una cierta distancia d. Y si el movimiento es uniforme, pasa al mismo tiempo, recorre la misma distancia. Si sigue pasando al mismo tiempo, recorrerá la misma distancia. ¿Te das cuenta que el movimiento está siendo uniforme? ¿Sí o no? Profesor, ¿y qué pasaría si transcurre un tiempo 2t? Ah, bueno, si transcurre un tiempo 2t, ¿qué va a ocurrir? La distancia será 2d. A eso se le llama movimiento uniforme. ¿Listo? Cuando al mismo tiempo le corresponde la misma distancia. A tiempos iguales, distancias iguales. Y cuando tú tienes este tiempo y esta distancia, nos vamos a dar cuenta que eso solamente ocurre cuando la velocidad del cuerpo es constante. Y esa es la característica principal de un MRU. La velocidad es constante. Esta es la característica principal de un MRU. Velocidad constante, chicos, ¿ya? Entonces, con esta característica principal, con una velocidad constante, vamos a empezar a estudiar el movimiento MRU. ¿Listo? El estudio que nosotros vamos a hacer es de manera vectorial. ¿Listo? Es de manera vectorial. Y la tenemos por aquí. Para poder estudiar el MRU de forma vectorial, hacemos uso de las ecuaciones.
ecuaciones del MRU. A ver, ecuación del MRU. La ecuación de posición. ¿Qué se cumple en esta ecuación de posición? Nos dice, la posición final que tiene un cuerpo es igual a la posición inicial más velocidad por el intervalo de tiempo. ¿Listo? Tiempo t menos t sub 0. Intervalo de tiempo. Tiempo transcurrido también se le llama. ¿Correcto? En la gran mayoría de casos, este tiempo inicial de movimiento, ¿cuánto va a ser? 0. Cuando el tiempo inicial de movimiento es 0, podemos decir que mi ecuación me queda como esta. La posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Porque el tiempo inicial es 0. Para que más o menos me entiendan. ¿Por qué el tiempo inicial es 0 o por qué el tiempo inicial puede ser diferente de 0? Porque puede ser 2 segundos, 3 segundos. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos una carrera. Tú te pones en posición para la carrera, te agachas, te arrodillas, y tú vas a salir corriendo cuando escuches el sonido, ¿cierto? Se supone. Cuando escuches el silbato o el sonido, sales corriendo. Imaginemos que estabas distraído, ¿no? Estabas sentado ahí, arrodillado, y el sonido ya se generó el sonido, ya se generó el silbato. Entonces, el tiempo de la carrera ya está transcurriendo, pero tú estabas distraído, no te diste cuenta. Entonces, pasaron 2 segundos y recién reaccionaste y empezaste a correr. Entonces, yo te pregunto, ¿tú habrás comenzado la carrera desde el tiempo t igual a 0? No. Igual a 2 segundos. Entonces, tu tiempo inicial para ti es 2, ¿correcto? Pero es un caso particular, mira, ¿te das cuenta? En una carrera, o cuando hay dos cuerpos y uno sale primero y el otro sale después. Ahí existe un tiempo inicial diferente de 0. Pero si hablamos de un solo cuerpo, normalmente el tiempo inicial, ¿cuánto será? 0. Y al ser 0, la ecuación que nosotros tendríamos que usar es la que tú ves abajo. La posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Correcto, chicos? Una vez que ya tengas esta ecuación de movimiento, ya podemos analizar algunos criterios adicionales. Por ejemplo, dentro de cinemática es muy importante el análisis de gráficas. Las gráficas de movimiento. No te hablo de graficar un carrito y graficar cómo se mueve. No, eso no. Gráficas del movimiento son gráficas que nos ayudan a representar las cantidades asociadas al movimiento, como la posición, la velocidad y el tiempo. Por ejemplo, la primera gráfica, posición versus el tiempo. Esta primera gráfica sale de una ecuación. De la ecuación x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. De esta ecuación sale esta gráfica. ¿Correcto? Te das cuenta que esta ecuación es una ecuación de primer grado. Y toda ecuación de primer grado se representa con una recta. Esta recta se intersecta en un punto llamado posición inicial. Entonces la recta con el eje vertical se intersecta en un punto llamado posición inicial. Que justo es la que tengo por acá. Mira. Posición inicial. Luego, ¿qué más podemos encontrar de una gráfica como esta? Podemos encontrar la velocidad. La velocidad del cuerpo. Y para poder encontrar la velocidad del cuerpo, debes usar la tangente de ese ángulo de inclinación. Y para calcular la tangente, necesito calcular el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y con eso ya tendríamos la velocidad. Y si tienes la velocidad, ya tendrías el segundo valor. Y con eso, chicos, ya tendrías la ecuación de movimiento. ¿Correcto? Así se forman las ecuaciones de movimiento y así se estudia. Pero la otra gráfica que nos genera este movimiento es la gráfica de velocidad versus el tiempo. Esta gráfica, ¿de dónde sale? De la siguiente condición. La velocidad en un MRU, ¿cómo es? Constante. Si una velocidad es constante, ¿cómo se grafica una cantidad constante? Se grafica con una recta horizontal. Ahí está. De tal manera que la intersección de la recta con el eje vertical representa la velocidad del cuerpo. Velocidad del cuerpo. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? Miren. ¿Qué más podemos encontrar de esta gráfica? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo analizo solamente un tramo? De T1 hasta T2. En este intervalo de tiempo nos damos cuenta que la gráfica o debajo de la gráfica se ha formado una figura geométrica.
En esta oportunidad, un rectángulo, ¿no? ¿Puede ser un cuadrado? Sí. ¿Puede ser un triángulo más adelante? Sí, también. Pero debajo de la gráfica hemos formado una figura geométrica. ¿Qué hago con esa figura geométrica? Calculo el área. ¿El área qué representa para mí? Representa la distancia. El área representa la distancia. Entonces, de esa manera tú aprovechas las gráficas en el MR1. Una de ellas para calcular posición, velocidad, y la otra para calcular distancia y velocidad también. ¿Correcto, chicos? Y con eso vamos a comenzar los problemas de esta semana. Vamos, chicos, con los problemas. Rápidamente, porque si no nos falta tiempo. Vamos, pregunta número 1. Recuerda que la clase se graba, así que tú puedes revisarlo después. Pregunta número 1. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. ¿Dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma dimensión? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma dimensión. Verdadero, ¿cierto? Dimos como Verdadero. ejemplo el trabajo. ¿Con quién? Con la energía. Trabajo y energía son dos cantidades físicas distintas, pero que tienen las mismas dimensiones. También con el calor y el torque, ¿no? Y así podemos encontrar algunas más. ¿Listo? Por lo tanto, la primera es verdadero. Cantidades físicas diferentes, pero que tienen las mismas dimensiones. 2. Si dos cantidades físicas tienen la misma dimensión, ¿necesariamente expresan la misma cantidad física? No, pues no. Te das cuenta que la primera responde a la segunda. Entonces, la segunda es falsa, pues, ¿no? No necesariamente, pues, ¿no? Si dos cantidades tienen la misma dimensión, no necesariamente expresan lo mismo. ¿Correcto? No necesariamente. ¿Listo? 3. Las potencias a las que están elevadas las cantidades físicas no deben tener dimensiones. No deben tener dimensiones. Dime, si yo tengo, Verdadero. yo tengo una cantidad cualquiera, por ejemplo, una cantidad X elevado a un exponente. Dime, ¿este exponente tiene dimensiones? No Sí. tiene No. dimensiones. No tiene dimensiones. Porque es una cantidad adimensional. Porque es un número, efectivamente, Diana. Por lo tanto, las potencias a las que están elevadas las cantidades físicas no deben tener dimensiones. Eso es verdadero. No deben tener. Por lo tanto, la primera pregunta sería la clave A, ¿no? ¿Verdadero o falso verdadero? Excelente. No necesariamente entero, ¿eh? No necesariamente un número entero. Puede ser un número fraccionario también, ¿eh? Puede ser un número fraccionario. Tengan cuidado. Pregunta número 1 resuelto. Vamos con la 2 rápidamente, chicos. En la ecuación dimensionalmente homogénea, t igual a 2pi por L entre G elevado a la X, t es tiempo, L longitud y G aceleración. Determine el valor de X. Determine el valor de X. Aquí de frente, chicos. Esta ecuación cumple con el principio de homogeneidad, porque es homogéneo. Si cumple con el principio de homogeneidad, podemos decir que dimensiones de t es igual a dimensiones de todo lo que está a la derecha, que voy a colocarlo como 2pi L entre G. ¿Listo? Y esto como es. Ahí está. Una vez aplicar el principio de homogeneidad, vas a aplicar tus propiedades. Por ejemplo, una de las propiedades más importantes es la del exponente. ¿Qué pasa con el exponente? El exponente sale. Solamente sale. Y luego me quedaría 2 por pi por L entre G. Dime, ¿qué hago con esas cantidades que se están multiplicando, dividiendo? Las puedo separar. Mira, las voy a separar, ¿eh? Dimensiones de 2, dimensiones de pi, dimensiones de L y dimensiones de G. Y todas, absolutamente todas, están elevadas a la X. Una vez que aplico propiedades, empiezas a reducir valores o a reemplazar también. Dime, el 2, ¿qué dimensiones tiene? El 2 es un número, por lo tanto sus dimensiones es 1. Chao. El pi es un número. Sí. El pi es un número. Chao. El L es un número. No, profe. El L es una longitud. El G es una aceleración. Por lo tanto, mira lo que nos quedaría.
nos quedaría lo siguiente. Si nosotros reemplazamos las dimensiones, nos quedaría dimensiones de t, por ser tiempo, es t mayúscula. Dimensiones de L, por ser longitud, es L mayúscula. Dimensiones de G, por ser aceleración, L por T a la menos 2. Y todo esto elevado a la X. ¿Cierto? A ver, si sigues operando, ¿qué nos quedaría? L y L se van. Profe, me queda un T a la menos 2. ¿Qué hemos dicho? Que debe subir. Y si sube el T a la menos 2, subiría como T al cuadrado. Elevado a la X. Sigues operando. T igual a T al cuadrado elevado a la X, que se cumple. 2 y el X se multiplican. Si se multiplican el 2 y el X, me quedaría T a la 2X. Y ahora comienza la parte final, ¿no? Si T es igual a T a las 2X, tú sabes que los exponentes, ¿cómo deben ser? Iguales. Si los exponentes son iguales, 1 es igual a 2X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X vale 1 medio. Problema número 2, resuelto. Efectivamente, problema número 2, la clave es la A. 1 medio, chicos. Este procedimiento es el que se usa para los problemas de análisis dimensional. Principio de homogeneidad, luego separas las cantidades, eliminas todo lo que sea número, reemplazas las dimensiones y operas, y operas, y operas, y operas. ¿Correcto? Problema 2 resuelto, chicos. Vamos con la 3. Pregunta número 3, una pregunta clásica de análisis vectorial, ¿no? Clásica de clásicas, ¿ah? En la figura mostrada, determine el vector resultante. A ver, como son muchos vectores, ¿cuál sería el método recomendable? El método recomendado sería el método del polígono, que se usa bastantes vectores. Según el método del polígono, debemos buscar que los vectores sean consecutivos. A ver, observemos. Dime el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, el vector E y el vector F. Todas estas son consecutivas, donde el punto inicial está aquí y el punto final está por acá. Por lo tanto, yo debo unir el punto inicial con el punto final. Y con eso voy a encontrar la resultante de estos vectorcitos nada más. Entonces, estos 5 vectores, bueno, 6 vectores, yo los puedo representar por un vector que nace del punto inicial y termina en el punto final. Y te das cuenta que este vector que yo he formado tiene el mismo valor que G. Es igual que G. Entonces podemos decir que A, B, C, D, E y F es igual a G. Al decir que A, B, C, D y F es igual a G, entonces elimino A, B, C, D y E. Se eliminan todos estos. Y solamente me quedaría un G y otro G. Si quedan solamente estos dos, ¿cuánto sería tu resultante? Sería G más G, 2G. Y con eso el problema ya termina. Problema número 3, la clave es la A. Respuestas 2G. ¿Correcto? Lo que tendrías que hacer tú más adelante cuando tengas este tipo de casos es hacer lo siguiente. Mencionar primero que la resultante es la suma de vectores. A más B más C más D más E más F y más G. Este es el procedimiento un poquito más extenso, más formal se podría decir. La resultante es la suma de todos. Y en esta suma tú debes buscar quiénes representan a otros. Por ejemplo, A, B, C, D, E y F, todos estos. ¿Se pueden representar con quién? Se pueden representar con un G. Más el otro G que está al costado, ahí me quedaría, pues, ¿no? Que mi resultante al final es 2G. ¿Te das cuenta? Esto me imagino que en otros problemas vas a representar de otra manera también. Problema número 3, resuelto, chicos, ¿ya? Problema 3 resuelto. Vamos con la 4, clásica también, ¿eh? Problema número 4 es una clásica, un hexágono. Dice, 3 vectores se ubican en los lados de un hexágono regular, del lado 10, como se muestra en la figura. La magnitud y dirección de la resultante es... A ver, profesor, tengo 1, 2 y 3. Si tengo 3 vectores, el método adecuado sería el método del polígono. Profesor, pero deben ser consecutivos, y no son consecutivos. ¿Qué te parece si nosotros agarramos el vector que está arriba y lo traslado? Lo traslado a la parte inferior.
Ahí está. Chau arriba, ahora estás abajo. Al trasladarlo, dime, ¿se formó ahora sí 3 vectores consecutivos, sí o no? Donde el punto inicial está por aquí y el punto final está por aquí. Si yo uno el punto inicial con el punto final, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la resultante. La pregunta es, ¿cuánto vale esa resultante? Y para eso tú debes recordar, si yo tengo un hexágono, en un hexágono, cuando tú trazas las diagonales, estas diagonales, ¿qué forman? Triángulos equiláteros. Todos son equiláteros, por lo tanto todos sus lados son iguales. Si el lado del hexágono vale A, A y A, la parte interna también valdrá A y A y también A. ¿Correcto? Por lo tanto, profesor, si me dicen que el lado del hexágono vale 10, entonces, al trazar las diagonales, nuestra resultante sería 10 por acá y otro 10 por aquí. Por lo tanto, la resultante tiene un valor de 20 unidades. ¿Correcto? Ahora, no solamente eso, porque la A y la B dicen 20 unidades. También me dicen la orientación, ¿no? La dirección. Y te das cuenta claramente que la dirección sería a la derecha. Así que es muy importante identificar el punto inicial y el punto final. Problema número 4, avioncito. Efectivamente, avión. Vamos con la siguiente, la 5, rápidamente. Pasa la 4, ahora vamos a la 5. Ya vamos 5 con esto. Problema número 5. Determine la magnitud de la resultante de los vectores A, B y C mostrados en la figura. Sabiendo que el vector A vale 8, el vector B vale 3, el vector C vale 5. Considere que OP es igual a PQ. A ver, OP es igual a PQ. Este es un problema clásico, chicos, ¿ya? Para poder calcular la resultante de estos 3 vectores, el método que voy a usar es el método del polígono. Pero es un método inverso. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando tú tienes el método de polígono, agarras un vector, 2 vectores, 3 vectores consecutivos, incluso hasta 4. ¿Listo? Indicas el punto inicial y el punto final, ¿correcto? Y del punto inicial al punto final, tú formas la resultante. ¿Sí o no? Es decir, en vez de trabajar con estos 4, solamente trabajas con esta resultante. Para eso se usa el método del polígono. Para eso se usa la resultante, ¿no? En vez de usar 4, uso solamente 1. Pero, ¿qué pasaría si solamente tengo un vector? Por ejemplo, tengo el vector A. Si yo tengo el vector A, ¿puedo representar este vector en función de otros? Claro, ¿no? Yo puedo representar este vector A en función de un vector y otro vector. O puedo representarlo en función de 1, de 2, de 3 y de 4. No lo sé. Entonces yo puedo hacer lo mismo de forma inversa. Puedo representar al vector A en función de otros vectores. Profesor, ¿pero con qué finalidad? Con la finalidad de que estos dos componentes, o 3 o 4 o 5, la que quiera descomponer, sean valores conocidos, sean componentes que tú conozcas o se puedan operar. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que yo voy a aplicar a este problema. Mira, observa. El vector A, que está inclinado, lo voy a descomponer en 2 vectores. Voy a descomponerlo en el vector que va hacia la derecha y luego otro vector que va inclinado. Recuerda que para descomponer un vector debes respetar el punto inicial y el punto final. ¿Correcto? Debes respetar. ¿Listo? Ahora, en vez de trabajar con A, vas a trabajar con esos dos. ¿Correcto? Chau A. Lo mismo voy a hacer con C. Agarras el C, punto inicial, punto final. Desde el punto inicial te vas hacia la izquierda. Y luego te vas hacia arriba. Listo. Entonces, en vez de trabajar con C, vas a trabajar con sus componentes. ¿Correcto? En vez de trabajar con C, vas a trabajar con esos dos componentes. Entonces, ya tendríamos 3 en el medio y 2 por abajo. Yo te pregunto, estos dos vectores que están abajo, ¿qué tipo de vectores serán?
Dime, esos vectores que están en la parte de abajo son vectores opuestos. Muy bien. ¿Qué son vectores opuestos? Dos vectores que tienen el mismo valor, pero direcciones opuestas. Por lo tanto, si son direcciones opuestas, ¿se eliminan, sí o no? Chao. Se eliminaron. Por lo tanto, si se eliminan esos dos, dime, ¿qué cosa me quedaría? Me quedaría solamente el vector verde, me quedaría el vector, bueno, negrito, que es el vector B, y me quedaría el vector naranja. Yo te pregunto, si todos están aquí en la parte del medio, ¿cuánto vale cada una de ellas? Según el problema, B vale 3. Si B vale 3, los otros dos valen 3 y 3. Como son los únicos vectores que me quedan, entonces la resultante, ¿cuánto valdría, chicos? La resultante valdría 9 unidades. Por lo tanto, el problema número 5, la clave es la A. ¿Te das cuenta? Ese es el método que nosotros estamos usando. Listo, vamos, siguiente problema. Oh, rápidamente, chicos, rápidamente. Problema número 6. Pregunta número 6. A ver. Dice, dos vectores con magnitud de 7 y 15 respectivamente forman un ángulo de 53. Determine el módulo de la resultante. Profe, creo que esto es sencillo, ¿eh? Tengo 7 y tengo 15. 7 y 15. Y entre ellos un ángulo de 53. Dime, ¿qué método podemos usar? Si tengo dos vectores, 7 y 15, y entre ellos forman un ángulo de 53, ¿el método adecuado cuál sería? Paralelogramo. El método del paralelogramo. De tal manera que calcularíamos la resultante como la diagonal principal. Ahí está. Profesor, ¿y cómo se calcula la resultante? La resultante es igual a raíz de 7 al cuadrado más 15 al cuadrado más el doble producto de 7 por 15 por el coseno de 53. ¿Listo? A operar se ha dicho. Pues. Vamos a operar. Entonces la resultante es igual a ver, operas. Sí. ¿Te gustaría operar todo esto? Puedes operarlo, ¿eh? Si deseas. ¿No? A ver, sería 49 más 15 al cuadrado, 225, ¿no? Más, a ver, recordando un poquito, trigonometría. Coseno de 53 tú sabes que es 3 quintos. Si es 3 quintos, vas a simplificar quinta 1, quinta 3. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? 2 por 7, 14. Por 3 por 3, que es 9. ¿Cuánto es 14 por 9? 120. ¿Cuánto es 14 por 9? 126, ¿no? 126. 126. Por lo tanto, la resultante sería raíz de todo esto. Y si yo sumo todo esto, ¿cuánto me saldría? 400, si no me equivoco. Raíz de 400. Sí, ¿Y cuánto es la raíz de 400. 400? 20, ¿no? Y ahí está el problema. Resuelto. Problema número 6, la clave es la A. Aplicando el método del paralelogramo directamente, el problema ya salió. Complicado no es, chicos. Tal vez ahí operar un poco más rápido para no perder tanto tiempo. Problema número 6, avioncito. Vamos con la siguiente, chicos. Pregunta número 7. Aquí está el reto. Este problema es interesante, chicos. Vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Pregunta número 7. En el sistema de vectores mostrados en la figura, determine la medida del ángulo θ si la resultante es nula. Yo te pregunto, ¿qué significa que la resultante sea nula? ¿Que valga 0? Claro. Resultante nula significa que valga 0. Una resultante nula significa que vale 0. Obligatoriamente. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿cómo vale 0? La pregunta, ¿no? Como todo vector, chicos, como todo vector, una resultante tiene dos valores. Una horizontal y una vertical. Una horizontal y otra vertical. Pero como me dicen que esta resultante debe ser 0, cada uno de estos debe
valer 0. Cada uno debe valer 0. ¿Cómo tú calculas la horizontal? Descomponiendo los vectores. ¿Cómo calculas la vertical? Descomponiendo los vectores. Es decir, el vector de 40, el vector de f y el vector de 50 los debes descomponer. Vamos a descomponer todos los vectores, ¿correcto? Vamos a descomponer. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. A ver, para descomponer el vector de 40, trazas las paralelas y vas a tener dos componentes, una que va a la izquierda y otro que va a la derecha. Yo te pregunto, ¿a ti te gustaría descomponer con senos y cosenos? ¿Te gusta trigonometría? No mucho, ¿no? ¿O sí? Creo que la gran mayoría odia trigonometría, o por lo menos no le gusta, ¿no? O no está acostumbrado, o prefieren usar. Así que mira lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a agarrar ese triangulito y lo voy a colocar por aquí, a la izquierda. Yo sé que en un triángulo de 37, 53, la relación de sus lados es 5K, 3K y 4K. Yo te pregunto, si me dicen que el vector vale 40, me están dando el valor de la hipotenusa. Dime, si 5K es igual a 40, ¿cuánto vale K? K valdría 8. K valdría 8. Y si K vale 8, dime, ya sabrías estos dos valores, ¿no? El horizontal y el vertical. De tal manera que 3 por 8 sería 24. 3 por 8 sería 24. Entonces podemos decir que esta componente vertical, que es 3 por 8, sería 24. Ahí está. Y la otra sería 8 por 4, sería 32. ¿Te das cuenta cómo hemos aprovechado este triángulo para poder descomponer este vector? Para el otro vector, es decir, ya no usamos 40, usamos 24 y 32. Para el otro vector que es f, ahí sí estoy obligado a usar senos y cosenos porque no conozco f. Como no conozco f, voy a tener estas dos componentes, horizontal y vertical. Y ahí sí estoy obligado a usar senos y cosenos. La componente que está más cerca al ángulo, la componente que está más cerca al ángulo, que está al costadito, sería f coseno de 37. Y la otra sería f seno de 37. ¿Correcto? Ya tenemos la descomposición de f. Chau f trabajó con f coseno y f seno. Lo mismo voy a hacer para el tercer vector. Usar una componente horizontal, ahí está, y una componente vertical. Listo. Horizontal y vertical. Vamos a ver. Al descomponer hacemos lo mismo. La componente que está más cercana es coseno. Entonces sería 50 coseno de teta. Y la otra sería 50 seno de teta. Listo, chao 50. Mira, ¿cuántos componentes tenemos? 2 por aquí, 2 por acá y 2 más por aquí. Tenemos 6 componentes. Y ahora voy a trabajar con el dato. Me dicen, vamos a poner por aquí esto, para que tenga más espacio. Me están diciendo que la resultante es 0. Por lo tanto, la componente horizontal y la componente vertical deben ser 0 y 0. Pero ¿cómo calculas la componente horizontal? Escúchame bien, ¿eh? La componente horizontal se calcula sumando todas las componentes que van a la derecha. ¿Quién va a la derecha? F por el seno de 37. Ya reemplazo el seno de 37, que vale 3/5. Más 50 seno de teta. ¿Listo? Sumas todos los que van a la derecha y restas todos los que van a la izquierda. 32. Y esto debe ser 0 según datos del problema. Ese es para la resultante horizontal. Ahora para la resultante vertical hacemos lo mismo. Sumas todo lo que va hacia arriba. Profe, todo lo que va hacia arriba sería f por el coseno de 37, que es 4/5. ¿Quién más? Más 24. Y restas todos los que van hacia abajo, que sería menos 50 coseno de teta. Y según dato del problema, esto sería 0. Por lo tanto, hemos aplicado lo mismo para la horizontal y para la vertical. Y de aquí tenemos dos ecuaciones. Ahora, ¿te das cuenta que estas dos ecuaciones tenemos dos variables? ¿Sí o no? Tenemos dos variables. Dos variables. Ya está. Entonces, vamos a calcular una de ellas. O vamos a eliminar una de ellas.
A ver, ¿a quién eliminamos? ¿A F o eliminamos a los senos y cosenos? A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, ¿quién crees que podemos eliminar? ¿Sale la C? Sí, profe. O sea, hay otro método para hacerlo más rápido. A ver, ¿cuál es el otro método? Mm, bueno, entonces, como está, como la línea F, si lo pone para el otro lado, o sea, dibuja un segmento, ese, y el X, un segmento, ese segmento con el θ sería 90 grados. Y el 37 pasaría al otro lado y θ valdría 53. ¿Qué es lo que está mencionando su compañero? Es el método gráfico. ¿Listo? Aquí estamos aprovechando para hacer el método analítico, pero lo que menciona él es el método gráfico que justo en este problema se puede aprovechar. ¿Listo? Mira, para que más o menos nos quede claro a todos, observa. Si yo tengo aquí el vector f con un ángulo de 37, 30, observa, y tengo el vector de 40 también con un ángulo de 37, 40 con un ángulo de 37, pero por aquí. Me doy cuenta que estos dos vectores, ¿qué ángulo forman? Forman 90 grados. Forman 90 grados. ¿Correcto? Y por aquí abajo tengo otro vector. Tengo un vector de 50 y un ángulo θ. ¿Listo? Un ángulo θ. Listo. Ahora, ¿por qué nos ayuda ese 90 grados? Lo siguiente, a ver. Si la resultante es 0, significa que cuando yo sume estos tres, mi resultado va a ser 0. Y lo que nosotros hemos visto en la teoría es lo siguiente. Miren. En la teoría hemos visto el método del polígono. ¿Y cuándo la resultante era 0, chicos? Cuando los vectores eran consecutivos, miren. Cuando todos los vectores eran consecutivos, la resultante era 0. Entonces, profesor, con estos tres vectorcitos que yo tengo, ¿puedo formar una figura cerrada de tres lados, donde los tres vectores sean consecutivos? Sí. Puedes formar una figura de tres lados, donde los tres vectores sean consecutivos. ¿Correcto? Sean consecutivos. ¿Ya está? Entonces, para eso debes buscar que este vector f, 40 y 50 sean consecutivos los tres. Y creo que tal vez la proporción que nos dan en la gráfica puede ayudar o no. Entonces ponemos por aquí. Si yo pongo por aquí 40, perpendicular a ella, ¿quién sería? F, ¿no? Perpendicular a ella sería F. Vamos a poner para que se quede claro. Acá está 40. Acá estaría F. Y para cerrar la figura debe ser 50. Ahí está. Ahí están los tres vectores. Como F y 40 forman 90 grados, por aquí pongo el 90 grados. Y lo que tendría que hacer simplemente es trazar los ángulos que tengo en la gráfica a esta nueva gráfica. ¿Listo? Y vamos a ver cuánto sale. Y para eso me guío de las horizontales y verticales. Por ejemplo, para 40 con la horizontal, aquí vale 37. ¿Correcto? ¿Listo? Vale 37. Para F con la vertical, aquí vale 30 y... a ver, F... Sí, con la vertical por acá arriba. No, por acá. Ahí está. Aquí vale 37. Y para T, para 50, con la vertical, por acá, con la vertical, valdría θ. Listo. ¿Está? Y ahora tú dirás, profe, ¿y cómo calculo el ángulo θ? Bueno, analizando bien el triángulo. Si en este triángulo tú observas
que uno de los catetos es 40 y la hipotenusa vale 50, dime, ¿el otro cateto cuánto debe valer? Debe valer 30, ¿cierto? Para que se forme un triángulo de 30, 40 y 50. De tal manera que internamente este ángulo, ¿cuánto valdría? 37. Y este ángulo vale 53. Ahora les pregunto, ¿cuál es tu resultado realmente? 16. 16. ¿Se dan cuenta? El método gráfico no es tan sencillo que digamos, porque debemos formar adecuadamente ese triángulo. ¿Correcto? En esta oportunidad me doy cuenta que el ángulo θ vale 16 grados. Problema número 7 resuelto. ¿Listo? Y hemos usado el método gráfico, que es posible. Pero dime, ¿siempre se podrá hacer eso? No. Solamente cuando la resultante es 0. Y si yo hablo de otra resultante diferente de 0, ya no puedo hacer este método gráfico. Entonces, ¿qué debo hacer? Aplicar esto. Calcular cada componente, la horizontal y la vertical. Obviamente aquí valen ceros y ceros, pero en un problema diferente esto valdrá 5, esto valdrá 8 o valdrá menos 7. Y con esas dos componentes tú vas a calcular la resultante, la dirección y todo lo que ya hemos visto en la teoría. ¿Correcto, chicos? Así que te dejo como tarea a ti, considerando estas dos ecuaciones, llegar a este resultado de θ igual a 16. Recuerda, este es un sistema de ecuaciones. Elimina el ángulo F, elimina F o elimina senos y cosenos. Si dos ecuaciones, dos variables, sí se puede. ¿Correcto? Pero obviamente como ya hemos Profesor, usado el otro método, ya no nos queda tiempo para ese método. Dime, coméntame. profesor, me quedé confundida porque teta valía 16. Porque recuerda que estas dos líneas, esta línea y esta línea, son perpendiculares. Al ser perpendiculares, ¿qué ángulo forman en total? 90. Como ya tengo 37 más θ, la suma de los tres, ¿cuánto debe ser? 90 grados. Gracias, profesor. Profesor, 37, tengo 37. duda. ¿Mandará el PowerPoint en correo o solo mandará el video? Solamente habrá video. El PowerPoint no se manda. Ok, profesor, gracias. ¿Por qué no lo mando? Porque este PowerPoint justito acabo, lo elimino. Se elimina. Se borra todo porque para la siguiente clase tiene que estar vacío. ¿Me dejo entender? Entonces nunca permanezca intacto. Siempre está modificando. ¿Listo? Pero igual tienen el video para que lo puedan revisar. Igualmente. De ahí pues sacan lo mismo, ¿no? La misma información. Listo, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Vamos. Pregunta número 8. 8, 9 y 10 faltan. 3 preguntitas. Vamos a ver si se puede. Pregunta 8. La figura muestra la gráfica posición versus el tiempo para un móvil que se desplaza a lo largo del eje X. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Las velocidades en los intervalos OA y BC son diferentes. ¿Serán diferentes las velocidades de OA hasta BC? A ver, profesor. Según la teoría, la velocidad se encuentra con la tangente, ¿cierto? Según la teoría, la velocidad se encuentra con la tangente. Entonces voy a calcular la tangente de O hasta A, usando este ángulo, un ángulo alfa. Entonces diremos, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que vale 4, entre cateto adyacente, que vale 2. 4 entre 2. Esto valdría 2. Cuidado. La tangente del ángulo, que es un 4 sobre 2 que hemos encontrado, para nosotros, mira, para nosotros nada más, escúchame, para nosotros va a representar la rapidez de O hasta A. No la velocidad, sino la rapidez. ¿Correcto? Por favor, solamente la rapidez. Profesor, pero yo quiero velocidad. Ya, si tú quieres velocidad, la velocidad es un vector. Y para que se convierta este 2 en vector, debe tener un signo. Debe tener un signo. ¿Qué signo le corresponde? Si está inclinado de esta forma, es positivo. Si está inclinado de esta manera, es negativo. Entonces, esta recta OA está inclinada hacia la derecha. Por lo tanto, signo positivo. La velocidad es más 2 metros por segundo. ¿Correcto? Lo mismo vamos a hacer con el tramo BC. Pero para el tramo BC voy a usar otro ángulo, ¿ya? Un ángulo beta.
Para este ángulo beta en este triángulo, tangente de beta es cateto opuesto, 4, sobre cateto adyacente, 2. Profe, también es 4 sobre 2. Ey, un momentito. Ese 4 sobre 2 vale 2. ¿Pero es la velocidad? No, es la rapidez nada más. La rapidez de B hasta C vale 2. Si yo quiero la velocidad, debo agregarle signo. El signo para la velocidad de B hasta C es signo negativo. Menos 2 metros por segundo. Yo te pregunto ahora, ¿las velocidades de OA hasta BC son iguales? No. Una es positiva, la otra es negativa. ¿Qué significa que la velocidad sea positiva? Que el cuerpo se va a la derecha. ¿Qué significa que la velocidad sea negativa? Que el cuerpo se va hacia la izquierda. Por lo tanto, la primera es verdadera. ¿Listo? ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. La segunda proposición. ¿La rapidez en los intervalos OA y BC son diferentes? Dime, ¿sus rapideces son diferentes? La rapidez es 2 y la rapidez es 2. ¿Son diferentes? No, no. Falso. Son iguales. Falso, porque son iguales. Verdadero, falso. La tercera. El movimiento en el intervalo OABC, es decir, todo esto, OABC, todo, ¿será un MRU? Para que sea un MRU, la velocidad debe ser constante. Yo te pregunto, ¿en todo momento la velocidad es la misma? ¿La velocidad será constante, chicos? ¿No? No, porque nos damos cuenta que la velocidad al inicio es positivo. Luego por aquí arriba la velocidad es 0 porque no se mueve, mira. Y luego por aquí la velocidad es negativa. Entonces la velocidad cambia. Por lo tanto, no es un MRU. Esto es falso. Problema número 8, clave. Enanito, chicos. Enanito. ¿Correcto? Problema número 8, enano. Vamos. Siguiente preguntita. Pregunta número 9. Una consulta. ¿A qué hora es tu receso? Exactamente. Para tener los minutos contados. 9:50. 9 y 5. Uy, ya. Hasta las Ya. 10 y Ahorita 5. hasta las 10 y 5, ya. Igual. Vamos a respetar igual. Problema número 9. Dos vehículos pasan por los pueblos A y B simultáneamente para T igual a 0. Mira, ambos inician su movimiento en T igual a 0, ¿correcto? Tal como se muestra en la figura. Si sus rapideces son 40 metros por segundo y 20 metros por segundo y se desplazan con MRU, determine el tiempo que tardan en encontrarse. Profe, esto es fácil. Esto es tiempo de encuentro. ¿Cómo se calcula el tiempo de encuentro? Como distancia y separación entre suma de rapideces. Ahí está. Esto es formulón, ¿no? ¿Qué significa el tiempo de encuentro? El tiempo que les toma en encontrarse. El tiempo que demoran en encontrarse. Tiempo de encuentro. Aquí se pueden encontrar, chocar, no lo sé, cruzarse, muchas palabras o sinónimos para representar lo mismo. Entonces, profesor, tiempo de encuentro, distancia que los separa. Al inicio, ¿cuánto es la distancia que los separa? 10.000. Entre suma de rapideces, bueno, 40 más 20. Por lo tanto, me saldría 10.000 entre 60. Un cerito se va y me queda 1000 entre 6. Pero un momentito. Este 1000 entre 6, ¿en qué unidades está? Como tú estás trabajando la distancia en metros y la velocidad en metros por segundos, entonces el tiempo que te sale a ti es en segundos. Pero te das cuenta que tus claves no están en segundos, están en minutos. Por lo tanto, para pasar de segundos a minutos, ¿qué debo hacer? Dividir entre 60. Porque un minuto es igual a 60 segundos. Aquí segundo con segundo se va. ¿Y qué me quedaría al final? Simplemente 1000 minutos entre 360. Y efectivamente el tiempo de encuentro, aproximadamente, chicos, ¿ya?
porque te sale un 2,7777777777. Esto representa un 2,8 aproximadamente en minutos. Problema número 9 resuelto. 9 resuelto, chicos. ¿Correcto? Para terminar ya. Problema número 10. Y puedas descansar un momento. Vamos, pregunta número 10. Última pregunta del día de hoy. Un auto se mueve en línea recta en la dirección del eje X con velocidad constante. Si el auto pasa por las posiciones X igual a 3 para t igual a 1 segundo y pasa por la posición 11 para t igual a 3 segundos, determine el instante de tiempo en que pasa por la posición más 19. Es decir, ¿cuánto tiempo le toma, no? A ver, como me dan posiciones y tiempos, puedo usar la ecuación de posición. ¿Qué forma tiene la ecuación de posición? La ecuación de posición es x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. Esta ecuación lo voy a usar para analizar los diferentes casos o datos. El problema me dice, para un tiempo igual a 1 segundo, la posición x vale más 3. Segundo dato, para un tiempo igual a 3 segundos, el x vale más 11. Y conociendo todo esto me dice, para x igual a más 19, entonces, ¿el tiempo cuánto saldría? A ver, analicemos. Si me dicen que para un segundo x vale 3, yo reemplazo, evalúo. Digo, x vale 3 igual a x sub 0 más velocidad inicial. No sé, profe. Disculpa, la velocidad del cuerpo no sé. Pero el tiempo vale 1. Ahí está. Por lo tanto, de aquí me estaría quedando que la posición inicial más la velocidad es igual a 3. Te das cuenta que esta es una ecuación. Pero una ecuación de dos variables. ¿De dónde encuentro la otra ecuación para resolver el sistema de ecuaciones? Del segundo dato. Me dicen, para t igual a 3, x vale 11. Reemplazo, x vale 11 igual a posición inicial que no sé, más velocidad inicial por 3. ¿Listo? Esto significa que 11 es igual a x sub 0 más 3 veces la velocidad inicial. Y de aquí ya tendríamos mi segunda ecuación. Con estas dos ecuaciones tú vas a encontrar la posición inicial y la velocidad. Y para eso mira lo que voy a hacer, un pequeño artificio. Este 3v lo separo en v más 2v. Y te das cuenta que x sub 0 más v, ¿cuánto vale? Observas que vale 3, ¿no? Por lo tanto, esto me daría 11 igual a 3 más 2v. Ya, al ojo nada más. ¿Cuánto vale v? El 3 pasa a restar al 11, sería 8. 8 entre 2 sería 4. 4 metros por segundo sería tu velocidad. Si la velocidad vale 4, ¿cuánto vale la posición inicial? La posición inicial valdría menos 1. Menos 1 metro. Listo. Por lo tanto, tengo la posición inicial y tengo la velocidad. Con esos dos valores, calculo lo que me piden, ¿no? Te dicen, para x igual a más 19. Entonces, x vale 19. Igual a posición inicial, menos 1. Más velocidad, 4. Por el tiempo t. Dime, ¿cuánto sería tu tiempo t? Efectivamente, 5 segundos. Problema número 10. Avión. Y el problema terminó. Y de esa manera, chicos, hemos terminado todos los problemas de esta semana y la teoría correspondiente. Conmigo será hasta la próxima semana, chicos. Cuídense. Pueden revisar el video cuantas veces quieran para poder aclarar algunas dudas, tal vez. Muchas Ya, gracias. chicos. Profesor. Disculpe. ¿La tarea va a ser enviada al Teams? ¿O dónde va a ser enviada? ¿En el apartado de tareas o dónde? Eso sí lo puedes consultar con la coordinadora o con el coordinador. Yo sí Ok. desconozco esa parte. Nada más, chicos, cuídense profesor. mucho. Igualmente. Hasta luego, Muchas profesor. gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tengan un buen día. No, profesor. Igualmente, chicos, cuídense mucho. Hasta luego, Chao. profesor. Hasta luego.